con más acontecimientos en pleno desarrollo, y como ustedes saben, la noticia del día a nivel internacional es que se confirma la muerte del coronel Gaddafi. Es decir, que la Yamahiriya libia deja de existir con ese nombre probablemente, y los viejos imperios que se trataron de liquidar uno a otro en estas zonas. Basta recordar en la Segunda Guerra Rommel haciendo maravillas sin logística porque le habían cortado el suministro a través del Mediterráneo, dándole paliza tras paliza a un envidioso Montgomery, que tan envidioso era, tan acomplejado estaba con Montgomery. Montgomery tenía, Montgomery con Rommel, que cuando terminó la guerra, esto no siempre se dice, ¿no? Montgomery se fue a Alemania, fue a la casa de campo de Rommel y se llevó el caballo de Rommel, se lo llevó para Inglaterra y le puso un apodo descalificativo, ¿no? Con el que había sido el general con el que nunca pudo. Incluso hubo que tomar una decisión legal para decir, bueno, eso le corresponde como trofeo de guerra, ¿no? Pero Rommel, independientemente de su ideología, era un maestro en la guerra en esta zona. Tenía que ganarle todas las batallas a Montgomery para quedarse con la gasolina de Montgomery para poder seguir combatiendo a los ingleses. Bueno, aquí estuvieron los ingleses, los franceses, antes los italianos, por supuesto. Esto era la Tripolitania, y de allá vienen canciones tradicionales como la Fachetanera. Bueno, la idea, por lo visto, es repartirse el petróleo liviano que hay aquí en grandes cantidades, volver a ocupar en una especie de forma neocolonial, después que hicieron negocios, después que le pusieron la alfombra roja, después que tanto italianos como franceses, bueno, el hijo de Gaddafi dijo a Sarkozy, payaso, te pagamos la campaña y tenemos los recibos. La London School of Economics recibió, pero fortunas, y además le otorgó un posgrado al hijo de Gaddafi, además de lo que tenía de otras universidades. Todos los países habían hecho negocios con Gaddafi. Ahora Gaddafi pasa a ser, después de que en 1969 encabezó a los oficiales nacionalistas, progresistas, y derrocaron al rey Idris, que era un títere de las potencias coloniales, pasó a ser en algún momento el malo de la película, y aquello, que es una larguísima historia llena de drama y de color, se transforma hoy en el cierre de un capítulo. En su territorio natal fue capturado vivo, herido, y alguien dio la orden de rematarlo. Recuerdan que dijimos, ¿qué hace esta visita de la secretaria de Estado? ¿Qué viene? ¿A tratar de unificar a la oposición? ¿Qué trae? Bueno, ya sabemos lo que traía. Todo comenzó, como siempre, buscando un marco legal para una acción de guerra que ya estaba predestinada, como están predestinadas otras. Recuerdan el general Clark con sus 4 estrellas que dijo, en 5 años van a invadir 7 países árabes. Lo mostramos acá. Aquella votación, trágicamente célebre, dio el marco legal para esta operación imperial. Luego de esto, y antes incluso, les habíamos mostrado los desplazamientos. Y por el canal de Suez, donde no pasan los superportaaviones ni los supertanqueros, bueno, los superportaaviones todavía pasan, pero estos pasan mejor, porque estos son los portahelicópteros y portaharriers de la Infantería de Marina, que significan, vean, el Osprey B-22, el fabricante de viudas, que pese a todo el poder del aparato tecnológico militar industrial, lo puso a funcionar. Esto es la proyección del poderío naval a tierra. Y venían preparándose desde antes, no necesitaban la resolución de las Naciones Unidas para eso, ya estaban trayendo fuerzas de otros lados y colocándolas en el Mediterráneo, por si se daba una guerra en el ámbito más o menos convencional. El problema es que a medida que hacían negocios con Gaddafi y le iban perdonando sus aventuras, como el tema de Lockerbie, los submarinos también pasaron por el canal de Suez hacia el Mediterráneo para reforzar, siempre se pueden lanzar buenos misiles desde esos submarinos, y los cruceros livianos de la clase Aegis, que son los que largan los misiles Tomahawk, con que saturaron los ataques nocturnos
a Trípoli y a Libia, con los blancos perfectamente estudiados, se posicionaron en el Mediterráneo, mientras se iba creando el ambiente de guerra, se iba fabricando el casus belli, hasta que se consiguió el marco legal. Luego, las declaraciones de siempre, ¿no? Esto es para proteger al pueblo de Libia. Siempre les dijimos, no es un país de partidos, es un país de tribus, y los que no lo entienden, no les importa entenderlo tampoco si tienen el control. La meta de esta operación es proteger a los civiles o sacar a Gaddafi del poder. Es para proteger a los civiles, es para dar acceso para asistencia humanitaria. Si ustedes leen la resolución que el Consejo de Seguridad pasó, esta se enfoca en la protección de los civiles de su propio gobierno. La protección de los civiles de su propio gobierno costó 60 o 70 mil víctimas y ha dejado a los viejos poderes coloniales con la responsabilidad de haber destruido los mejores hospitales y escuelas de África. Y luego, el nuevo caballerete del 10 de Downing Street daba las mismas razones, justificar una acción militar en la que estaba metido. We have all seen the appalling brutality that Colonel Gaddafi has meted out against his own people. Todos hemos visto la impresionante brutalidad con que el coronel Gaddafi ha actuado contra su propio pueblo. Pero si estuvieron haciendo negocios con él, o este no es el anterior primer ministro recibido en la Jaima haciendo negocios. ¿Cuánto? Bueno, y qué decir del Cavaliere, ¿se acuerdan? La vieja potencia colonial, después desplazada, después de la Segunda Guerra, por estadounidenses, británicos, franceses. Él se apareció con esta foto. ¿Qué significaba esta foto? Significaba que reivindicaba la historia, porque esa foto en el uniforme era la del león del desierto, se llamaba Omar al-Mukhtar, fue ahorcado por la potencia colonial invasora italiana en ese entonces. Cavalieri le encantó hacer negocios con él. Y recuerdan cuando el hijo de Gaddafi, graduado en 2 universidades de mayor prestigio de Europa, fue recibido por la secretaria de Estado apenas pocos antes de esa actitud, diciéndole, estamos encantados de tenerlo aquí. We are delighted to have you here. Thank you. We're delighted you're here. Thank you all very much. I'm very much looking forward to díganlo otra vez. Estamos encantados de tenerlo aquí. Delighted. So much here. Thank you. We're delighted you're here. Thank you all very much. Bueno, que habían colocado bombas en La Belle, una discoteca en Europa ocupada por los estadounidenses en Alemania, y murieron 2 soldados estadounidenses. Eso en la época del señor Ronald Reagan, el que se dormía en las sesiones de gabinete y seguían actuando sin él. Entonces mandó a bombardear, utilizó bombas inteligentes, tan inteligentes que pegaron en el comando, pero Gaddafi, que es de una familia de gente del desierto que vive en carpas, estaba en su jaima. Entonces mataron a su hijita adoptiva. Salió Ronald Reagan a decir, lo hemos hecho y si es necesario lo haremos de vuelta, pero seguía todo el mundo comerciando con el petróleo. Today we have done what we had to do. If necessary, we shall do it again. Lo de Lockerbie, bueno, todavía hay serias interrogantes, pero lo que no hay duda es que fue un brutal atentado terrorista por el cual no solo murieron los que iban todos en ese jumbo de Pan American, sino como 11 de los que estaban en tierra en Lockerbie. Se llegó a un acuerdo y se le pagó decenas de millones de dólares a cada presunta víctima, y se lo recibió otra vez en la comunidad internacional y en las Naciones Unidas, y defendió sus intereses y habló de la necesidad de la unidad de los países del mundo árabe. Y ojo, aquí no estamos haciendo el panegírico de Gaddafi, aquí estamos diciendo que todas las potencias dijeron, estamos en paz, recibimos tu fondo, trae dinero, hagamos negocios, y lo recibieron otra vez. Y de repente declararon que no, que era el hombre a derrotar. De aquel ataque de Ronald Reagan quedó esa escultura con el puño y un avión destrozado. ¿Por qué dijimos que era un país que no lo iban a entender? Porque es un país de tribus, ¿no? 140 organizaciones de este tipo en todo el país,
Warfalá es una de las más grandes, con 1 millón de integrantes, que es la 6ª parte de la población, pero son 140 tribus, no hay partidos políticos. Margata, la 2ª tribu de importancia, esto es un excelente trabajo de Telesur, ubicada en el oeste libio. Sus representantes han ocupado cargos en el gobierno de Gaddafi y han sido líderes fieles al coronel. Gaddafa es la tribu de la que viene Muammar el-Gaddafi, de ahí su apellido, y está consolidada en Sirte y ha predominado en las Fuerzas Armadas y también en la aviación. Pero a medida que hacían negocios con él le decían, ¿por qué no te vas desprendiendo de tus misiles? Si hubiera mantenido los misiles antiaéreos que tenía, las grandes baterías, la OTAN no se hubiera atrevido a atacar ni de día ni de noche. Esto fue una guerra en el plano vertical, la superioridad absoluta de la OTAN saliendo desde Italia, desde portaaviones, de las zonas más cercanas, destruyendo sistemáticamente el país con el mayor desarrollo humano de África y el país con el mayor nivel de vida, con los mejores hospitales, las mejores escuelas, sistemáticamente para machacarlo y destruirlo. Salieron más de 20.000 misiones, pero llegó un momento en que dijeron, bueno, como está la economía en Europa, no podemos seguir con esto. Y Estados Unidos, bueno, sacaba más o menos el 25% de las castañas del fuego con los gastos de la OTAN, pero esto era algo insólito, machacar y machacar. ¿Por qué esta guerra en el plano vertical? Porque Gaddafi se desprendió de su cohetería antiaérea. Si le hubieran bajado 15, 20 aviones por día, perfectamente factible con la moderna cohetería antiaérea, a la OTAN, los países de Europa hubieran aguantado ese costo político, nunca. Pero a medida que recibían sus inversiones, le iban diciendo, bueno, ¿y por qué no se desprende de esto? Y usted ya no necesita esto, somos amigos, tenemos inversiones suyas, estamos haciendo negocios. ¿Con qué iban a parar a los aviones de la OTAN? Con las balas trazadoras de las ametralladoras en la noche. Esta fue una guerra de última generación, donde además, ahí están los despegues de alta performance. Eso que parece un soplete es el postquemador abierto de un F-16. ¿Con qué los iban a parar? Con ametralladoras. Y cuando algún avión fue derribado, este fue un momento dramático, recuerdan ustedes que ya cuando estaba a punto de estrellarse, logró eyectarse el piloto y además llegaron con los comandos y lo recuperaron. Ese momento dramático, aquí está, acaba de eyectarse en el último momento. Miren dónde están ya los postes telegráficos, los postes de transmisión telegráficos, de transmisión de energía eléctrica, ¿no? Estamos hablando de un anacronismo total. Esto, el dominio del aire, ya estaba establecido desde antes de presentar la resolución en las Naciones Unidas. Y a lo que iban eran, recuerdan incluso los comandos holandeses que fueron detenidos. Todos decían, no, venimos a rescatar personalidades, nos la queremos llevar. No, metieron sus comandos, metieron sus mercenarios y le hicieron el trabajo sucio a estos ridículos de la Armata Brancaleone, que todos los días hacían el ridículo frente a las cámaras. Incluso dijeron, miren, aquí están sus comandos, violaron nuestra soberanía, entraron sin permiso, tenemos todas las pruebas de que venían armados, que traían dinero, que traían documentos falsos y correctos, que traían elementos de posicionamiento satelital y de comunicación, pero se los vamos a devolver porque no queremos problemas. Esto era en las primeras escaramuzas. Pero los otros, en medio de esto, cuando Obama decía, nuestra economía ya no está para más aventuras, recuerdan ustedes que Panetta, el jefe del Pentágono, y el almirante Mullen se dieron el lujo de decir públicamente, pasando por encima de la cadena de mando, no se le ocurra hacer recortes en la defensa. Usted no puede hacer recortes en la defensa. Aún la gente se quede sin trabajo y aunque cierren las fábricas. Escuchen esto es histórico. I'm not even beginning to consider what would happen with regards to sequestration. All I know is that from the review we've been doing. Nada menos que el secretario de Defensa y el almirante que está al mando de la Junta de Comandantes en Jefe advirtieron que sería desastroso hacer más recortes en seguridad. ¿A quién? Al comandante en jefe, al presidente Obama. Secretario de Defensa León Panetta dijo: desastroso ampliar los recortes en materia de seguridad firmados por Barack Obama y valorados en $350 mil millones de dólares. ¿Para qué? Para salvar la economía y ponerla a funcionar y darle trabajo a la gente. Mientras tanto, como ha pasado en
Qué casualidad, en todos los países del mundo árabe, especialmente los que tienen petróleo, tal como dijo el general Clark, aparecieron no solo gentes con las banderas del color del rey Idris, sino la guerra mediática, ¿no? La famosa concentración anti-Gaddafi en la Plaza Verde, y resulta que la Plaza Verde la habían fabricado en Qatar, guerra en el teatro de operaciones paralelo o alternativo. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, es petróleo. Una lista de los principales países productores de petróleo lo coloca muy bien en el mundo árabe, una producción que estaba por debajo de lo que podía dar. 1.300 millones de barriles de crudo diario, pero de crudo liviano, que es muy importante. Reservas petroleras probadas de 46.000 millones de barriles, pero ahí justo, frente al Mediterráneo, no había que ir ni siquiera al Golfo Pérsico. Y además, había unas 144 toneladas de oro, que no es poca cosa para repartirse como botín, 6.000 millones de dólares, pero estos 6.000 millones es una propinita. Y luego aparece este payaso de la Corte Internacional de Justicia que le hace el juego, o Moreno Campo, y sale a decir que incluso hay, oigan bien, contenedores de Viagra que ha repartido Gaddafi entre sus seguidores para que violen y aterroricen a la población. Por favor, eso es un insulto a la inteligencia. Además, todo el mundo, desde el punto de vista médico, el Viagra no funciona si no colabora la presunta víctima. ¿Y luego qué? Bueno, luego esta sorpresiva visita de la señora Hillary Clinton en un C-17. Dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A qué viene en medio de esta guerra? Bueno, a decir, señores, pónganse de acuerdo, porque si los estamos ayudando, también queremos una solución política y cuanto antes mejor. Así que resulta que todos los que dijeron que iban a acabar con Gaddafi, que no lo hubieran hecho jamás sin la OTAN y sin Estados Unidos, se estaban peleando por ver quién era el que iba a mandar en el nuevo gobierno. Y aquí este señor también tuvo que salir a dar la cara. Colonel Gaddafi is dead. I think today is a day to remember all of Colonel Gaddafi's victims. Las reacciones de David Cameron dicen, hoy es un día para recordar a todas las víctimas del coronel Gaddafi, desde aquellos que murieron por atentado de Lockerbie hasta Ivan Fletcher en una calle de Londres, y todas las víctimas del terrorismo. También debemos recordar a los muchos libios que murieron por este brutal dictador y su régimen. Se olvidó decirle, con el que estuvimos haciendo negocios hasta hace poco, y que recibimos donaciones de él hasta para la London School of Economics. La gente en Libia y las universidades que recibieron donaciones de él. La gente en Libia hoy tiene una posibilidad aún mayor, después de esta noticia, de construir para sí misma un futuro sólido y democrático. Estoy orgulloso del papel que el Reino Unido jugó en ayudarlos a que esto suceda y rindo tributo a la valentía de los libios que contribuyeron a liberar el país. Los ayudaremos y trabajaremos con ellos. Se olvidó decir, a cambio del petróleo. Por otra parte, habló también hoy el presidente Obama. Dijo, esto marca el fin de un largo y doloroso camino para el pueblo de Libia, que ahora tiene la oportunidad de determinar su propio destino en una nueva y democrática Libia. Sin poner ni un solo miembro de la Fuerza Armada de Estados Unidos en el terreno, hemos logrado nuestros objetivos. Claro, ese era el fin. Para eso le fueron quitando todas sus defensas antiaéreas, fueron haciendo negocios y desarmándolo, para tener una guerra en el plano vertical, porque si no tenían el dominio absoluto del aire, tenían que poner pie en tierra, y entonces iba a haber guerra asimétrica, y esas bajas tienen un costo político para alguien que quiere ser reelecto y que tiene el Premio Nobel de la Paz. Bueno, el hecho es que al final en Libia apareció otra vez el vocero de la OTAN. Terminamos nuestra misión en coordinación con las Naciones Unidas y el Consejo Nacional de Transición con el informe sobre la caída en Bani Walid y Sirte. El momento se encuentra mucho más cerca, dijo Anders Fogh Rasmussen. Finalmente esto llegó a su fin. Rasmussen pidió a los libios dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para construir un futuro más brillante. Exhorto al Consejo Nacional de Transición
a evitar cualquier represalia contra civiles y a mostrar prudencia en el manejo de las fuerzas pro-Gaddafi que fueron derrotadas. Un funcionario de la OTAN dijo que el organismo encara la toma de decisiones. Hoy sí la OTAN tenía cantidad de gente, pero también Dmitry Medvedev, presidente de Rusia, dijo: esperamos que haya paz en Libia y que todos aquellos que están gobernando el Estado, los distintos representantes de las tribus libias, alcancen un acuerdo final sobre la configuración del poder y Libia se convierta en un Estado democrático moderno. Ливия будет современным и демократическим государством. Bueno, lo cierto es que Libia fue capturado vivo, golpeado y muerto a tiros. La cadena Al Jazeera mostró imágenes en vídeo de Muammar el-Gaddafi antes de morir, en la que aparece su rostro parcialmente ensangrentado en manos de un grupo de rebeldes que lo llevan a golpes y empujones. Ahí lo tienen, vivo, fue capturado vivo, heridas en las piernas, heridas en la cabeza. Y anteriormente se había sabido que uno de sus hijos también podía haber muerto allí. Y que había habido un presunto bombardeo a un convoy que se desplazaba por el desierto, que es la mayoría del país. En las imágenes aparece luego el cuerpo de Gaddafi en una ambulancia con una marca de un disparo en la sien, algo que no es perceptible en las secuencias en las que aparece vivo. Fue conducido después de su muerte a Sirte, el último bastión gadafista, que hoy fue totalmente controlado por los rebeldes. Y al parecer no está claro si el coronel libio se encontraba escondido en un hoyo dentro de una casa o en una cloaca en el último barrio de Sirte, donde dicen sus últimos hombres fieles que estaba. Hoy regresaba de Cuba y de su terapia a rendir una promesa al Santo Cristo de la Grita, el comandante en jefe, y se refería a esta situación porque la noticia llegaba junto con él y su familia. Chávez asegura que Gaddafi fue asesinado y será recordado como un mártir. El presidente de Venezuela lo dijo este jueves. Lamentablemente se confirmó la muerte de Gaddafi, lo asesinaron. Es un atropello más a la vida. Lo recordaremos toda la vida como un gran luchador, un revolucionario y un mártir. Esa historia en Libia está apenas comenzando ahora, y aseguró: el imperio yanqui no podrá dominar este mundo. Lo más lamentable es que en su empeño por dominar el mundo, el imperio y sus aliados lo está incendiando. Bueno, ese fue el momento de su llegada desde Cuba. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que encabeza el ataque contra el territorio libio, confirma todo esto. El hecho es que el líder libio fue reportado muerto este jueves en la mañana luego de recibir un balazo en la cabeza durante un tiroteo ocurrido en Sirte, su ciudad natal. La imagen en que lo vimos herido no tenía un disparo en la sien, como aparentemente fue lo que le causó la muerte. De acuerdo con el jefe del Ejecutivo autoproclamado Consejo Nacional de Transición, Mahmoud Jibril, cuando lo encontraron estaba bien de salud y llevaba un arma, dijo en una conferencia de prensa en Trípoli, añadiendo que luego fue llevado en una camioneta. Al arrancar el vehículo se vio implicado en un tiroteo entre combatientes pro-Gaddafi y revolucionarios y murió de un disparo en la cabeza. ¿Quién se va a creer eso? No lo sabemos. Por lo que respecta a lo declarado hoy por el presidente, aquí fue el momento en que era recibido por la Plana Mayor, en la zona donde llegó a La Fría para cumplir con la promesa al Santo Cristo de la Grita. Se le rindieron los honores del caso y el jefe del Estado provenía de La Habana. Las declaraciones las hizo en el momento en que se terminaba de rendirle honores. Un atropello más a la vida. ¿Qué más se puede decir? ¿Cómo cree que a partir de ahora será Libia? Ahora, más allá de Gaddafi, a quien recordaremos toda la vida como un gran luchador, como un revolucionario,
y bueno, y un mártir ahora. Más allá, esa historia en Libia está comenzando apenas. Porque ahí hay un pueblo, ahí hay dignidad, el imperio yanqui no podrá dominar este mundo. Ahora, lo más lamentable es que en su empeño por dominar el mundo y sus aliados europeos, lo que están es incendiando este mundo. Aquí, por eso pido a Dios y al Cristo de la Grita, por la paz de Venezuela, por la paz de América Latina, para que logremos blindar este continente latinoamericano de guerras, de invasiones, de golpes de Estado, y sigamos construyéndonos y que nos respeten nuestro derecho a ser libres, a ser independientes, tanto los yanquis como sus aliados europeos, que ahora pretenden volver por su fuero, de viejos imperios. Bueno, aquí queremos coincidir en algo, con nuestros respetos y la bienvenida. Suárez Marco Antonio, un hombre de la Grita, se acercó hace tiempo a nuestro equipo y nos dijo: queremos compartir con ustedes algo. Nosotros sabemos que siempre hace falta protección. Y Suárez Marco Antonio nos trajo la imagen del Santo Cristo de la Grita, que junto con el Libertador y la imagen de El Quijote y Sancho Panza presiden nuestras oficinas. Por aquello que el Libertador dijo: los tres grandes majaderos de la historia han sido Jesucristo, el Quijote y yo. Y hoy nos llamó la atención que justamente al Santo Cristo de la Grita viniera a pagarle la promesa en esta salud recuperada al comandante en jefe. Pero quiero compartir con ustedes algo, compañero, por favor, con el debido respeto. Quiero compartir con ustedes algo, mi primer encuentro con el coronel Gaddafi en 1976. Esta foto se la tomé en las escalinatas del Palacio del Rey Idris, aquí están las escalinatas, y aquí verán las alfombras. Vamos a seguir till down. Estábamos cenando a cielo abierto, sobre alfombras, como se estila, en los jardines del Palacio del ex Rey Idris, ahora Palacio del Pueblo. Ese fue el coronel Gaddafi que conocí por primera vez. Y al lado, en la alfombra siguiente, estaba el doctor Ricardo Alarcón de Quesada, con su distinguida, recordada esposa, que lamentablemente no está con nosotros. Este hombre tenía un carisma que les aseguro que yo personalmente vi a los representantes de todas las tribus llegando en camiones, en autobuses, y decían: tenemos este problema, y hablaban como quien hablaba con un padre, siendo un joven oficial. Esta foto es del 76, cuando me envió el diario El Nacional, y de ahí me fui a cubrir la guerra del Líbano. El Nacional alguna vez fue un diario progresista, ¿no? Y este hombre transformó ese país que salía del marasmo del Rey Idris en el país con el mayor desarrollo humano, las mejores escuelas, los mejores hospitales, el mejor estándar de vida y el mejor ingreso per cápita de toda África. ¿Por qué hicieron esto después de haber negociado tantos años con él? Porque van por el petróleo y van a tratar de dividirla. Y porque se cumple el plan de lo que mostramos aquí del general Clark de 4 estrellas, Wesley Clark, con aquel asombroso plan del Pentágono. En 5 años van a atacar a 7 países árabes. Bueno, ya está en pleno desarrollo. Lamentablemente nos pasamos de tiempo, pedimos disculpas, pero este testimonio queríamos darlo hoy. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.